soy Luciana Panqui y les envío un cordial saludo desde Brasil, la tierra del lío que ahora ustedes están acompañando por los noticieros de lo que está pasando acá en mi país, donde la comunicación gubernamental de hecho está volviendo como nuestro país, que es continental, es un país tan grande, en una situación así muy caótica. La buena noticia que recibí hace poco es que el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado que los municipios y los estados tomen todas las medidas, ¿no? Tengan la iniciativa para decretar lo que entiendan que es lo más adecuado en términos de prevención en la diseminación del virus, del coronavirus. Entonces el gobierno federal tuvo parte de sus poderes disminuidos después de esa decisión del Supremo Tribunal de Justicia, o que para nosotros, ciudadanos y ciudadanas de Brasil, es de hecho ahora una buena noticia. Desde el inicio de la pandemia, lo que pasó acá en Brasil fue una mezcla de informaciones del gobierno muy contradictorias, porque hay informaciones que son transmitidas por las redes sociales digitales, firmadas por la familia Bolsonaro. Entonces, cuando hablamos de Bolsonaro acá, nos referimos no solamente al presidente, pero igualmente a sus hijos, y también a las comunicaciones oficiales de Bolsonaro en las redes de radio y televisión de Brasil. Entonces son dos maneras muy distintas de gobernación, porque las relaciones del presidente con los periodistas es muy mala desde antes de su elección. Es como si fueran sus enemigos. Entonces sus seguidores, que llamamos bolsonaristas, no le creen a los periodistas, y Bolsonaro, cuando se reúne con los periodistas, hace mucha violencia simbólica, los agrede y por lo tanto no contesta lo que los periodistas profesionales, serios, le preguntan. Esto se pasa desde siempre. Por su vez, la familia Bolsonaro tiene una manera muy peculiar de comunicación con sus seguidores, con sus fans. Entonces son sus redes personales, que son por Twitter, Facebook, WhatsApp, y además ahora tiene una aplicación del grupo bolsonarista que está también siendo propagada por grupo de WhatsApp con el mensaje que dice, Eduardo Bolsonaro habla un video diciendo, bueno, todas las redes están en contra de nosotros, entonces nuestro mensaje no está llegando a ustedes, y por eso ustedes no tienen la información correcta de este virus, que no es tan grave, cosas así. Entonces, si quieren comunicarse con nosotros, que somos, ¿no?, el presidente, diputados, y así va, ¿no?, la familia Bolsonaro, haga como el download de la aplicación y presenta la aplicación, cómo funciona y todo lo demás. Entonces, ahora tiene una red especial, como una aplicación especial de la familia, con videos, con contenido, con todo lo demás, para que sus seguidores puedan ascender contenidos especiales. Además, claro, nosotros sabemos que es también una manera de tener toda una fuente de datos, ¿no? Una fuente de información sobre el electorado, sobre el perfil de la gente que les sigue, y así va.
Y ahora me gustaría hablar un ratito sobre los pronunciamientos oficiales del presidente Jair Bolsonaro. Hizo 5 pronunciamientos, marzo y el inicio de abril, por radio y televisión. Esto es una manera oficial de los presidentes, ¿no?, de comunicarse con la población, que no es la población necesariamente que es su apoyadora. Y en esos momentos, cuando tuvo sus discursos directamente transmitidos por radio y televisión, la gente seguía, mucha gente en todo el país seguía en las ventanas con cacerolazos, como una manera de manifestación en contra de lo que hablaba, y la gente también gritaba fuera Bolsonaro y cosas así. Y esto se pasaba en zonas muy abastadas, con gente con la plata y todo lo demás. Entonces sus índices de aprobación están cada vez más bajos. La última encuesta que vi está con unos 33% de aprobación. Esto significa que mantiene esta mediana de aprobación de su gobierno de 30%. El Ministerio de la Salud, con el ministro Luis Enrique Mandetta, está muchísimo más aprobado, con casi 80% de aprobación. Entonces hay ahí una pelea por el poder, por la visibilidad. No es una pelea en contra del virus, es sí una pelea de manutención del poder, y esto está muy evidente para toda la gente que está ahí. Es como, ¿cuál es la preocupación del gobierno? La impresión que se tiene con los mensajes que se cambian en cada pronunciamiento. De los 5 pronunciamientos, se cambian esos mensajes. En la revista Más Poder Local de Alice escribí un análisis de esos pronunciamientos, entonces ya están invitados para ver esta revista. Entonces los mensajes cambian, pero hay un elemento así muy en común, que es la economía está en primer lugar, no la vida. Y esto enseña en sus actitudes, porque el presidente Bolsonaro sigue caminando por las calles de Brasilia, que es nuestra capital, saludando a la gente, sacando sus selfies con la gente y diciendo que, como es atleta, es solo una gripezinha, como hablamos aquí, como una gripecita, es una enfermedad como otra cualquiera. Y los números ustedes también deben de estar acompañando, que solamente están creciendo de muertes y de enfermos con el COVID. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Muchísima confusión, poquísimo liderazgo, muchísima desconfianza hacia el gobierno federal y muchísima desinformación. Sí, muchísima desinformación, porque las informaciones son muchas veces pasionales, no técnicas, y esta lucha por el poder, por la cuestión económica, empresarios muy fuertes, apoyadores de Bolsonaro, están retirando la gente, ¿no?, de sus empleos. Entonces es una cuestión de sobrevivencia, y aunque las medidas económicas del gobierno son como de apoyo por 3 meses, con una renta de como $100 por familia o por documento, ¿no?, por CPF, que es como un documento electrónico, aún así la cuestión parece que se minimiza la gravedad de la situación, y los municipios y los estados ahora tienen la responsabilidad más grande para contener esta pandemia que está ahora en nuestro país.